Bueno, mis hermanos, muy buenos días y hermanas. Es un gusto saludarles y tener hoy el comentario de Génesis capítulo 30. La palabra de Dios dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Allí vemos a Raquel, la esposa amada y querida por Jacob, por la cual él había trabajado 14 años, la vemos sintiendo lo mismo que había sentido Lea al principio, envidia. Y llegó también a desesperarse que si no recibía hijos, quería matarse, quería morirse. Esta trama, todas estas situaciones que vemos aquí, son situaciones normales de la vida cuando existe el pecado. El pecado desde que entró a la raza humana entró para dañarnos, para hacernos la vida casi que imposible. Y toda esta trama se acaba de desmejorar cuando nosotros también participamos del Escucho. pecado. Entonces ahí todavía nos enredamos más, porque ya ahí vienen consecuencias nuestras, personales, más las consecuencias colectivas, colectivas, hacen que sea todavía más difícil nuestra vida en la tierra. Dios está acostumbrado a escribir derecho en renglones torcidos. Nuestros renglones se tuercen por nuestra propia situación, por nuestras consecuencias, por el pecado y por situaciones diferentes que ocurren. Así que Dios le toca intervenir en ciertos episodios de nuestra vida con tal de enderezar nuestros pasos. Pero tengamos la fe y la certeza que Dios siempre va a actuar. Aquí vemos una trama totalmente humana entre Lea y Raquel. Lea le da a Jacob en total 7 hijos y su sierva le da 2, son 9. Así que por parte de Lea hay 9 hijos. Por parte de Raquel, la esposa amada, hay 2 hijos que Dios le da a ella y 2 hijos de la sierva. En total, Jacob tuvo 13 hijos, 12 varones y una mujer llamada Dina. De ahí entonces hablamos de las 12 tribus. Hay que tener en cuenta que de Lea, la mujer despreciada y no amada por Jacob, es de donde viene Cristo Jesús, porque Lea dio a luz a Judá, y de Judá vienen los judíos, y de ahí de los judíos nació nuestro amante Salvador, nuestro querido hermano mayor, Cristo Jesús. Así que la lección sigue siendo la misma, no despreciemos a nadie, porque es posible que de esa persona el Señor envíe las más grandes bendiciones. Dios compensa al ser humano y trata de equilibrarlo. Y Dios equilibró a Lea dándole más hijos por que era una mujer despreciada y era excluida en muchos casos en los que participaba la familia. El asunto de las mandrágoras. El asunto de las mandrágoras es el hijo mayor de Rubén, el hijo mayor de Lea, Rubén, le trae unas mandrágoras. Las mandrágoras eran unas frutas que en aquella época y todavía hoy en día en Oriente las ven como una fruta que puede ayudar a concebir, una fruta que tiene cualidades para que la persona que no puede concebir, pues conciba. Así que Rubén, viendo
que Lea quería tener más hijos, le trae esas mandrágoras. Pero la fe de Lea no estaba en las mandrágoras. En realidad, la fe de Lea estaba en Dios. Raquel quiere comerse las mandrágoras porque dice, esto me ayuda a tener hijos. Estos son métodos humanos. Estos son métodos que los seres humanos tratamos también de ayudar a Dios. Y yo creo que ayudar a Dios es tontería. Hay muchos métodos para tener hijos, pero el método divino siempre será el mejor. Hay muchos hijos que han venido por la voluntad humana, no por la voluntad divina, y son hijos que hacen sufrir y llorar a sus padres. Realmente no son hijos para honra y gloria de Dios, son hijos para el dolor, son hijos que vienen para dar dolor y sufrimiento a la pareja. Hijos buscados humanamente hablando. Aquí Raquel quiso buscar hijos a través de las mandrágoras, un alimento afrodisíaco, un alimento muy bueno y que podría de repente ayudarle a tener hijos y abrirle la matriz. Pero no, Dios interviene en ese momento y le da otro hijo a Lea, el quinto hijo. Y de esa manera Dios interviene para en darle un mensaje a Raquel, que no son los métodos humanos los mejores, los que necesitamos. Necesitamos es a Cristo, necesitamos a Dios, que Él intervenga en nuestra vida. Cuando estemos pidiendo algo grande, importante o pequeño, hagamos nuestra parte, pero no confiemos en métodos humanos, confiemos en los métodos divinos. Y si el Señor Dios Todopoderoso cree que no debe ser así, no será, y usted y yo debemos esperar la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es no, aceptemos un no como respuesta. No tratemos de hacer las cosas humanamente hablando porque traeremos grandes y graves dificultades. Este asunto de las mandrágoras no es más que un método humano que obviamente Dios no aprueba. Aquí vemos a Jacob cediendo a cada esposa lo que le pedía. Cuando Raquel no pudo tener hijos, entonces le dijo, entra en mi sierva, cásate con mi sierva. Jacob pasó de la poligamia a tener amantes, como llamaríamos hoy en día, a tener sucursales en las siervas de sus esposas. De repente Jacob pudo pensar que como Raquel no tenía hijos, pues le daría hijos a través de su sierva y estaba un poco racional el asunto. Pero, y cuando Lea le pidió que también se acostara con su sierva, ¿qué disculpa tendría Jacob en su mente para cometer pecado delante de Dios? Yo creo, mis hermanas y hermanos, que nunca hay una verdadera razón para pecar. Yo creo que nunca debemos pecar, aunque racionalmente, aunque humanamente haya una buena razón, como el padre que por amor a sus hijos roba comida para darles. Yo creo que no debería robar, debería pedir. Y pidiendo puede conseguir para sus hijos. No es necesario utilizar un método malo para conseguir un bien que sea bueno. Yo creo que debe ser un método bueno para conseguir cosas buenas, pero ningún método malo debe ser utilizado. En este caso, tanto Raquel como Lea utilizaron métodos equivocados al dar a sus siervas a Jacob para que a través de ellas tuvieran los hijos que ellas querían tener. Esto fue un pecado delante de Dios. Dios no está de acuerdo con métodos humanos.
Hay que esperar en Dios. Y si Dios dice que no, aceptemos un no por respuesta, porque a veces los no de Dios son una bendición para ti y para mí, porque nos puede estar librando de grandes dificultades. Finalmente vemos aquí a Raquel, que Dios le abre la matriz en su tiempo y le da a José, el hijo de sus sueños. Ya había tenido 2 hijos a través de su sierva, pero eso no era el plan de Dios. A veces nuestras acciones cambian el plan divino. Es necesario que nos adaptemos al plan del Señor para que no tenga el Señor que adaptarse a nuestros planes, porque eso no es conveniente. Dios quería darle hijos a Raquel y seguramente le hubiera dado más hijos. Y también le hubiera dado más hijos a Lea, que eran esposas oficiales de Jacob. Pero ellas quisieron dar a sus siervas como esposas a Jacob, y eso cambió la historia de la humanidad. Permitamos que los planes de Dios se ejecuten tal cual. No le ayudemos a Dios en nada. Hagamos nuestra parte humana, pero no tomemos métodos humanos para conseguir lo que le estamos pidiendo a Dios. Lo que le estamos pidiendo a Dios, pidámosle solamente a Él y que Él actúe y esperemos con paciencia el momento de Dios. Yo creo que al ser humano lo que más nos falta es paciencia para esperar, porque queremos todas las cosas ya, queremos las cosas en el menor tiempo posible y ese no es el plan de Dios. Dios primero te prepara y me prepara para recibir las bendiciones que Él quiere darnos. Y nosotros en esa preparación nos desesperamos y tomamos cualquier camino corto para ayudar a Dios. Y esto se convierte en una maldición para nuestras propias vidas. Aquí, cuando ya Jacob tenía 12 hijos, solamente faltaba el último, le dice a su suegro que quiere irse y su suegro no lo deja partir, le cambia en 10 veces su forma de pagarle, pues finalmente Jacob estaba bebiendo del mismo vaso que él había dado a beber a otros, el engaño, la suplantación. En nuestra vida, todo lo que hacemos, gran parte de lo que hacemos, aquí mismo nos toca pagarlo. Así que evitemos el pecado, evitemos los errores, evitemos los métodos humanos, esperemos de una manera tranquila y serena en Dios. No es fácil, se requiere mucha oración, mucha consagración, pero esperemos a Dios que un día Él nos lo va a responder. Amén. Desde los 25 años yo quería que Dios me diera un varón y no fue posible sino hasta los 52 años. Dios me acaba de dar un varoncito. Así que desde que le estoy pidiendo al Señor han pasado casi 30 años. ¿Y quién dijera que Dios me da un hijo varón a los 52 años? Bendito y alabado sea el nombre de Dios. No ayudemos a Dios, mantengámonos en el plan divino y que sea lo que Él quiera. Pero nosotros a veces decimos que sea lo que Dios quiera y por otro lado estamos ayudando a Dios a que nos dé lo que queremos. Seamos entregados, consagrados, oremos a Dios y esperemos su bendita y santa voluntad. Dios les bendiga, Dios nos dé un día muy feliz y dependamos de Él siempre. No tomemos caminos cortos como el desespero, la envidia y hacer cosas desesperadas nos llevará a mayores problemas
y vendrá a ser peor el remedio que la enfermedad. Sí. Dios nos guarde, un resto de día muy feliz para todos. Gracias, Amén. pastor. Dios lo